Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del final del verano, vamos a decirlo así, porque hoy vamos a hablar de qué posibles formaciones oferta el grupo Amir Higher Education para psicólogos y el resto de profesionales de las ciencias de la salud que dan inicio precisamente en este otoño. Vamos a ver hasta 6 formaciones que tienen distintos meses de inicio, aunque todos se mueven, ya os digo, por octubre, noviembre de este año 2025. Sabemos que para los y las profesionales de las ciencias de la salud, la actualización constante es una cosa que va con nosotros, evidentemente. Así que hoy os voy a hablar un poquillo de de todas estas formaciones de posgrado, precisamente. De algunas incluso os hablaré como alumno por haberlas realizado. Y nada, antes de empezar con la charla de hoy, con este ratito que vamos a compartir, pues me presento. Yo soy Francisco Ullón, soy psicólogo clínico en el Hospital de Día de Salud Mental del Hospital Virgen Universitario de las Nieves de Granada y además soy docente de esta academia, así que un placer saludaros a todos y todas y vamos con ello. Bueno, ya os decía que uno de los objetivos que tiene esta academia, que tiene este grupo formativo, precisamente es proporcionar a sus alumnos y alumnas la formación más actualizada, más relevante, más dinámica, haciendo fácil lo difícil, como decía un compañero hace muy poquito, y sobre todo con una perspectiva y una vocación internacional. No queremos que solo se sepa lo que se hace en tal sitio o en tal hospital, sino un poco las corrientes más actualizadas a nivel mundial. Incluso algunas de ellas vamos a ir viendo diferentes formaciones, pero en algunas de las formaciones pues hablamos, ¿no? Los distintos docentes hablan de corrientes, tratamientos psicológicos, por ejemplo, que ahora mismo están siendo muy punteros, pero que todavía están solamente disponibles sus artículos de validación o sus primeros estudios en el mundo anglosajón, en idioma inglés. Bueno, pero ya queremos que nos suene algo de esto porque evidentemente así empiezan gran parte de los, por ejemplo, los tratamientos psicológicos eficaces, ¿no? Podemos pensar en el programa STEPS o en la DBT de Marsha Linehan, que evidentemente durante muchos años solo estuvo disponible en inglés hasta que un grupo de autores ya fue capaz de adaptarlo al castellano y hoy en día es una de las formaciones bueno, que cualquier psicólogo clínico, cualquier psiquiatra, cualquier enfermero de salud mental que trabaje con trastornos de personalidad debe contar con ella. En definitiva, lo que se busca en todas estas formaciones, ¿no? Y por eso os pongo estas diapositivas aquí al inicio, antes de empezar a hablaros en concreto de cada una de ellas, es poder desarrollar, expandir y diversificar las habilidades, los conocimientos y las capacidades. Sabemos, todos los que nos dedicamos a las ciencias de la salud, que si nos dedicamos a esto precisamente es para ayudar, es para apoyar en la salud de las personas a las que atendemos y, por lo tanto, cuantas más habilidades, cuantos más conocimientos y cuantas más capacidades tengamos, mejor vamos a poder ayudar a estas personas que acuden a nosotros, bueno, queriendo mejorar su estado de salud, en nuestro caso, evidentemente, su estado de salud mental y salud general. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Muy rápidamente para que tengáis un poco el índice en la cabeza, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí tenéis los 5 másters de los que vamos a hablar hoy, enfocados, como veis, a realidades muy distintas, todos iniciándose entre octubre y noviembre de este año, precisamente como veis ahí al ladito. Vamos a hablar del máster de clínica infanto-juvenil, vamos a hablar, por supuesto, del máster de neuropsicología clínica, que además os voy a contar una cosilla que creo que puede ser muy interesante. Vamos a hablar del máster de sexología y terapia de pareja, vamos a hablar, por supuesto, del máster de terapia familiar sistémica y, por último, vamos a acabar hablando del máster en psicoterapia integradora para que tengamos un poco la idea, ¿no?, de todo ese catálogo de formaciones que, como veis, están dirigidas a público o a poblaciones más bien, ¿no?, muy distintos, como puedan ser, pues, por ejemplo, la clínica infanto-juvenil o la terapia de pareja, pero, sin embargo, son competencias que evidentemente recaen sobre cualquier profesional especializado de las ciencias de la salud. Pero antes sí que quiero contaros un poco, ¿no?, cuáles son los pilares que sustentan los fundamentos que están en la base de
todas esas formaciones y en realidad de cualquiera, que el grupo Amir Higher Education se propone crear y se propone ofrecer a sus alumnos y alumnas. Bueno, evidentemente vamos a hablar siempre desde la evidencia científica, vamos a tener resultados, datos, ¿no? El último que realicé yo como alumno, evidentemente, fue el de sexología y terapia de pareja, hace poco menos de un año, y en este máster se me ponían, que yo lo estaba realizando en 2024, se me ponían referencias de principios de 2024. Ya podéis pensar, ¿no? Vosotros, vosotras, que podéis comparar con otras formaciones que hayáis hecho, en las que las lecturas son de 1960 y no sé qué, 1980 y no sé cuánto, o principios de los años 2000. Pues yo, haciendo una formación en octubre de 2024, me tenía que leer artículos y publicaciones de febrero de 2024, ¿no? Bueno, pues evidentemente eso es lo que queremos, una evidencia científica muy sólida que además va a ir acompañada, por supuesto, de un análisis de datos primordial, ¿no? Que tiene que ser primordial para ver, por ejemplo, los metaanálisis, ¿no? De los artículos que son más relevantes o de las terapias que están siendo más innovadoras, por ejemplo, en el ámbito del autismo, si hablamos de la clínica infanto-juvenil o incluso de la neuropsicología. Todo ello acompañado de una innovación pedagógica y tecnológica. Ya vamos a ver, aunque hoy no vamos a entrar, pero es una plataforma que ya os digo que tanto como docente como discente la disfruto mucho porque es una plataforma virtual en la que todos los contenidos están muy a mano, se ven de una manera muy afable, muy amena, y se pueden aprovechar incluso en los 10 minutillos que tiene uno ahí entre que sale de no sé dónde y entra no sé cuánto, o estando esperando al autobús a hacer 3 preguntas de autoevaluación o repasarse las diapositivas de no sé qué tema. Ya veréis que es una plataforma muy, muy intuitiva de cara a aprovechar al máximo y a sacar el máximo rendimiento a vuestro tiempo. Y, por supuesto, todo ello sustentado en un equipo docente de reconocido prestigio. Y aquí yo sí que me quiero parar un poquito porque quizá esto sea muy definitorio de todas las formaciones que oferta el grupo de American Higher Education, y es que todos los docentes, todos los profesionales que colaboran, ya sean de manera puntual en un seminario, ya sean dando un módulo o una asignatura completa, ya sea siendo tutores de las propias formaciones, son docentes de reconocido prestigio. ¿Pero por qué de reconocido prestigio? Porque trabajan día sí y día también en el ámbito en el que te están formando, en el que te están dando la clase, en el que te están ofreciendo la asignatura. Es decir, no son gente que investigó esto hace 20 años, hizo un doctorado y no sé qué y no sé cuánto. No, evidentemente, que oye, es un perfil y un recorrido muy válido, sino gente que día a día ve pacientes. Y esto, oye, va a ser algo muy útil y muy interesante. Todos los que nos dedicamos a las ciencias de la salud sabemos que una de las cosas que más demandamos cuando intentamos aprender lo que sea es que quien venga a hablarnos haya pasado por eso. Que si nos vienes a hablar de la terapia interpersonal, pues que alguna vez hayas hecho como terapeuta la terapia interpersonal. Y que si yo levanto la mano y te pregunto, oye, ¿por qué el módulo 3 va antes que el módulo 4? Si para mí la transición de rol, no sé qué, no sé qué. Que me lo sepas contestar, pero no me lo sepas contestar por lo que pone un libro o por lo que pone un manual, que también, que está muy bien, sino también desde la propia experiencia. Oye, pues esto se ha visto al principio, es verdad que las disputas interpersonales se pusieron como el tercer módulo, pero después se vio que si lo intercalabas poniéndolo el tercero, y esto es algo que se comprueba día sí, día también en consulta. Oye, pues esa explicación evidentemente nos deja mucho más tranquilos y nos sirve muchísimo más. Que sepáis también, por supuesto, que toda la formación de la que os voy a hablar y que oferta el grupo Amir Higher Education es 100% online, con una metodología muy flexible. ¿Para qué? Para que precisamente el contenido lo podáis consumir, lo podáis digerir y lo podáis estudiar a la velocidad y al ritmo que necesitéis, pues en base a vuestros ritmos laborales, estudiantiles, etcétera, 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 ¿vale? O sea que ahí vais a disponer de, por supuesto, unas guías generales por parte del equipo de tutores, etcétera, etcétera, pero siempre con la posibilidad y con, de hecho, la gran ventaja de poder flexibilizarlo e individualizarlo a vuestro caso concreto, a vuestras circunstancias personales, familiares, laborales, etcétera, etcétera. En cuanto a las herramientas con las que cuenta este grupo, pues bueno, evidentemente el campus virtual, que ya os decía que es una auténtica maravilla. En ese campus virtual vais a tener todo eso que está ahí y muchas más cosas. Vais a tener todo el temario digital descargable en PDF, vais a tener las videoclases grabadas
de todo el contenido. Ojo a esto que viene, bueno, que hay que buscarlo. Disponibles y grabadas en HD, ¿vale? En alta calidad, en alta definición. Y esto hoy nos da igual, ¿eh? Hoy, evidentemente, un día cualquiera de agosto nos da exactamente igual, pero un 3 de febrero encerrados desde las 5 de la tarde hasta las 8 para verte una videoclase de no sé qué, si la videoclase se ve con pixelitos, evidentemente ahí no hay quien mantenga la atención. Bueno, ya os digo, evidentemente que tanto la calidad del vídeo como la calidad del audio es en alta definición, precisamente para eso, para contribuir, entre otras cosas, evidentemente, entre la calidad docente, los materiales, etcétera, etcétera, a que uno pueda mantener la atención durante todo momento. Vais a tener, por supuesto, en esa aula virtual todo el material de apoyo a las distintas clases que recibáis y los talleres y las tutorías online. Estos talleres que ya os digo, os iré contando un poquito más específicamente de cada una de las formaciones, pero ya os digo que van a la parte más práctica, ¿eh? Ya os decía que todas estas formaciones tienen un gran componente práctico porque los docentes trabajan día sí y día también en eso que están explicando, pero además vamos a tener talleres, vamos a tener tutorías, vamos a tener espacios individualizados con la posibilidad incluso de verlo en directo, ni siquiera grabado, y poder interactuar con el profe o la profe, precisamente para esa parte, para digerir, para machacar bien esa parte más práctica. Y todos, absolutamente todos los másters que hemos hablado están acreditados, bien sea por la UDIMA, por la Universidad a Distancia Internacional de Madrid, o por la UCAP, por la Universidad Católica de Ávila. Realmente son 4 por la UDIMA y 1 por la UCAP. No os preocupéis, que os lo voy a ir contando cuando vayamos llegando a cada uno de ellos. Y todos ellos sí tienen la misma acreditación, 60 créditos europeos como máster propio, como títulos propios de las 2 universidades en este caso, acreditados precisamente con 60 créditos europeos y con 12 meses de duración para realizarlo, ¿vale? Esto es muy importante. Oye, mira, ahora tengo 2 meses hasta que me incorporo a no sé qué puesto, no sé qué, pero es que después voy a tener 4 meses fatídicos donde no voy a poder rascar ni una hora a la semana, pero después me libero un poquito más. Bueno, que sepas que como tienes esos 12 meses para poder realizarlo de manera completa, evidentemente sería un cronograma que nos cuadraría bastante bien. Y ahora sí que sí, vamos a ir entrando en cada uno de ellos. Vamos a hablar el primero del máster en clínica infanto-juvenil. Quizás sea el terreno más en expansión, desde luego, en la salud pública, en la salud mental pública en los últimos años. Se ha creado la especialidad en psiquiatría infanto-juvenil, se está buscando crear, de hecho el Ministerio falta que firme 3 papeleos buscando crear la especialidad de psicología clínica infanto-juvenil, es decir, es algo que los sistemas sanitarios públicos están demandando, por supuesto, y ni os cuento los sistemas sanitarios privados, es decir, los gabinetes, las consultas, etcétera, etcétera, cuando ven a alguien que tiene una formación en infanto-juvenil específica, casi que se lanzan al cuello para intentar atraparle porque profesionales, psiquiatras, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales que vean niños y adolescentes muy poquitos, contados con los dedos de una mano, evidentemente. Entonces interesa mucho el poder capacitarse en este campo de cara a hacer muy atractivo el currículum. ¿Cuándo empieza esta edición? En octubre de 2025, es decir, en poco más de un mes, y lo que pretende precisamente es dotar al profesional de las competencias y habilidades para el adecuado abordaje de la psicopatología del niño y el adolescente. No tiene otra cosa. Por supuesto, desde un enfoque muy transversal. Vais a ver, quienes realicéis este máster, que os recomiendo una barbaridad, vais a ver que precisamente tiene un enfoque muy transversal porque no solo se centra en una teoría o en un modelo del desarrollo, sino que precisamente proponen pues, modelos cognitivistas, conductistas, psicoanalíticos, etcétera, etcétera, para que tengamos una imagen muy completa y de cara a poder conceptualizar e intervenir de una manera muy completa, muy transversal, muy transdiagnóstica en cierta medida con el niño, con las problemáticas del niño, el adolescente y sus familias. Y por supuesto, como ya os decía, siempre ampliando al máximo la información y disponible en cuanto a la investigación científica más actualizada. Vais a ver estudios de principios del año 2025, por ejemplo, de la Universidad de Granada, de Vicente Caballo y Isabel Salazar, que están recién publicados y ya lo vais a tener en las diapositivas de algunos de los módulos precisamente de este máster. Bueno, y ahí tenéis además a una crack compañera y admirada compañera como es Belén Gago, que es en este caso la coordinadora, psicóloga clínica y coordinadora de este máster en clínica infanto-juvenil.
Por supuesto, os dejo más objetivos que tiene este máster así a nivel genérico, general, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia. Vais a tener cuestiones específicas para cada una de estas cosas, para evaluar, para diagnosticar y también para tratar esos diagnósticos que sabemos que tienen un inicio específico en la infancia y la adolescencia y que habitualmente se inician a estas edades mucho más tempranas que, por ejemplo, los trastornos de personalidad que podemos pensar ya en la adultez o los trastornos psicóticos, por ejemplo, la esquizofrenia que podemos pensar ya en edades más adultas o de la juventud o de la adultez temprana. Vais a ver y os vais a entrenar en la aplicación de la psicoterapia con niños y adolescentes y sus familias. Ojo a esto, porque esto es siempre algo que demandamos una barbaridad quienes nos dedicamos a esto. Oye, ¿qué hago cuando llega la madre o llega el padre a la consulta y me dice, mi niño no quiere venir, pero aquí te lo dejo? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cuál es el siguiente paso? Y el niño se sienta allí, tú le pones 7 juguetes, 7 dibujos, una tablet y lo que tú quieras, y el niño de brazos cruzados. Bueno, pues evidentemente vais a tener docentes que día sí y día también trabajan con niños y adolescentes y que os van a poder formar en cómo abordar estos casos, si hay que abordarlos solo con el niño, si hay que reintroducir de nuevo a la familia, si hay que probar alguna metodología distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Y además con un punto muy importante y que yo diría que es clave en cualquier formación en clínica infanto-juvenil, que es la cuestión del trabajo en red con los contextos sanitarios, educativos y sociales. Vamos a aprender también algunas cositas de cómo funcionan no solo nuestros contextos sanitarios, sino los contextos educativos y los contextos sociales donde los niños y adolescentes se están moviendo. Están en el colegio, están en edad de escolarización, están en el instituto, están a la vez hablando una vez por semana con el orientador o la orientadora de su centro, etcétera, etcétera. ¿Cómo se trabaja? Aquí ya el código de comunicación no tiene por qué ser la CIE o el DSM, como si puede ser entre profesionales sanitarios. ¿Cómo se trabaja y cómo se coordina uno y cómo trabaja en red uno con estos compañeros? Bueno, evidentemente es un punto muy importante a tratar y sobre el que vais a tener mucha formación en este máster. ¿A quién va dirigido? Bueno, a psicólogos, psicólogos generales sanitarios, a psicólogos clínicos, a psiquiatras y a enfermeros especialistas de salud mental. Por supuesto, también a todo eso, pero en su equivalente que todavía esté realizando la residencia. PIRES, MIRES de psiquiatría y pediatría y EIRES de salud mental. ¿Vale? Cualquiera de estos perfiles profesionales tiene la capacitación como para poder entrar a esta formación y poder aprovecharla. Y además, ya os decía que va a haber sesiones clínicas mensuales en directo para abordar esa parte más práctica, donde cada mes un experto, un psicólogo, un psiquiatra, bueno, cualquier profesional, evidentemente, que se dedique a la infancia y la adolescencia, va a venir y nos va a contar cositas de cómo se aborda un caso, bueno, de nuevas patologías, de las adicciones comportamentales, etcétera. ¿Cuándo empieza? Ya os lo he dicho, en octubre de 2025, o sea que estamos a tiempo todavía de matricularnos para poder aprovecharlo, y este está acreditado por la UDIMA, por la Universidad a Distancia Internacional de Madrid. Bien, ya tenemos información más que cumplida de lo que os digo, un terreno puramente en expansión en el ámbito público. Tenemos aquí, precisamente, para que me creáis, a Belén Gago, ¿vale? Que os voy a poner por aquí el vídeo de la compi, para que veáis precisamente, uy, que se me va, contándoos un poquito de este máster. No se puede resumir mejor que lo hace Belén. Bueno, por algo, evidentemente, ella es la coordinadora y además, ya os digo, muchísimos años trabajando con niños y con adolescentes y sus familias. Vámonos al segundo, del que os quiero hablar hoy un poquito. Otro terreno espectacular. Si hablábamos de la expansión en el sistema público de salud, esta expansión, la de la neuropsicología clínica, ya está más que consolidada, evidentemente. Decimos siempre quienes nos dedicamos a la psicología clínica que será la tercera especialidad en llegar. Hace no tantos años decíamos que iba a ser la segunda, antes incluso que la clínica infanto-juvenil, iba a haber la especialidad de neuropsicología, pero oye, por cuestiones del destino, la psicología clínica infanto-juvenil adelantó
a la neuropsicología clínica, pero bueno, ya es un perfil, profesional que está presente hoy en día en prácticamente la totalidad de los hospitales de nuestro país. Eh, ¿Qué os tengo que contar de aquí? Este empieza en noviembre de 2025, o sea que tenemos incluso un poquito más de margen, también 60 créditos y 12 meses de duración. Tenéis ahí a María Motos, doctora en psicología, psicóloga general sanitaria, neuropsicóloga clínica y, por supuesto, coordinadora de este máster, que lo que pretende este máster es precisamente proporcionar las competencias para trabajar con las alteraciones neuropsicológicas a lo largo de todo el ciclo vital. Esto es importantísimo. La mayoría de formaciones que busquéis y que encontréis en nuestro país, incluso en modalidad online, en el ámbito de la neuropsicología, ponen todo el peso en la tercera edad. Oye, que evidentemente es un terreno en el que tenemos mucho que hacer y que decir los neuropsicólogos clínicos, pero no es el único ámbito, evidentemente. Hay toda una cuestión relacionada con la infancia, con la primera infancia, con la infancia en desarrollo, con la adolescencia, con la adultez, con la madurez, antes de llegar a la tercera edad, que es importantísima que conozcamos y dominemos. Bueno, ya os digo que esta formación precisamente va a tener mucha importancia, mucho peso de que cuando la acabéis tengáis esa imagen completa de todo el ciclo vital, de lo que puede salir bien y lo que quizá no sale tan bien y necesita de una intervención por nuestra parte en el ámbito de la neuropsicología clínica. Ya os digo, precisamente porque muchas de las docentes y de las compañeras que están en este máster trabajan como neuropsicólogas clínicas, pero con la infancia. Pienso en la propia María, pienso en Alicia, etcétera, etcétera. Bueno, que son compañeras que trabajan con esto y que evidentemente os van a formar en esto porque es una realidad que vemos día sí y día también en los hospitales. Uno llega a un hospital, va al servicio de atención temprana y ve a dos neuropsicólogas clínicas, pero que está viendo a niños de 0 a 8 años. Pues, oye, pero los neuropsicólogos no éramos cuando hay una demencia vascular, de cuerpos de Lewy o un Alzheimer o no sé qué. No, evidentemente tenemos un rango de actuación que comprende toda la vida. Por tanto, vais a tratar de ver la relación de las estructuras cerebrales con las funciones cognitivas, que no es otra cosa que la definición de la neuropsicología, como son esas funciones cognitivas superiores, atención, percepción, lenguaje, memoria y funciones ejecutivas, ¿no? Es decir, el funcionamiento humano, cómo eso se relaciona con las distintas estructuras cerebrales que componen nuestro sistema nervioso central en este caso. ¿Para qué? Bueno, para formarse y especializarse concreta y exhaustivamente en la parte infantil. Ya lo que os decía. Esto que es tan olvidado, esto que es tan olvidado en la mayoría de formaciones que podáis encontrar, tanto en nuestro país como en el formato online, prácticamente por todo el mundo, aquí va a ser un pilar fundamental. Tiene sentido, para entender por qué algo está fallando a los 80 años, no está mal entender por qué a los 6 años o a los 7 o a los 8 se forma de tal o cual manera. La verdad es que es algo bastante interesante, ¿no? Ver las bases, ver los pilares sobre los que se sustenta ese edificio, que a lo mejor, pues eso, a los 70 años, a los 80 años, empieza a dar muestras de algunos fallos de deterioro cognitivo, etcétera, etcétera. Pero oye, siempre, por una larga tradición, hemos tenido muy olvidada la infancia, la adolescencia y la adultez temprana, bueno, pues que sepáis que en este máster vais a tener una formación muy específica con respecto a este ámbito. Y por lo tanto, teniendo la capacidad de abordar las diferentes alteraciones de las funciones cognitivas en daño cerebral adquirido en edad adulta. Traumatismos craneoencefálicos, tumores, etcétera, etcétera. Es decir, hasta ahora no hemos hablado nada de tercera edad, para que veáis que este máster está muy bien distribuido, las compañeras, los compañeros que lo organizan, está muy bien distribuido para que tengáis todo ese ciclo vital, que yo sin duda diría que es el gran punto fuerte que tiene este máster, es que uno se va con la imagen entera, vamos a decirlo así, del desarrollo humano, del desarrollo neuropsicológico humano, no solo de los 70 para arriba, sino también de los 70 para abajo, por supuesto. ¿Y a quién va destinado? Pues a psicólogos, independientemente de su formación una vez terminada la carrera, y a médicos psiquiatras, a médicos que ya hayan completado su formación en psiquiatría. Por supuesto, también con las tutorías mensuales en directo donde se van a ofrecer resolución de casos y sesiones clínicas para abordar esa parte más práctica. Ya os decía, noviembre de 2025 empieza la siguiente edición y acreditado también por la Universidad a Distancia Internacional de Madrid como un máster propio de 60 créditos europeos. Y os decía precisamente, aquí lo tenemos, os decía precisamente que hay algo muy chulo y os lo recomiendo de verdad desde esta academia, desde el grupo APIR,
desde hace un año y poco llevamos desarrollando un podcast que la verdad es que está quedando bastante chulo, entrevistando a distintas personalidades y a distintos referentes, tanto del ámbito más docente como del ámbito en primera persona, relacionados con la salud mental. Y uno de los capítulos de esa primera temporada precisamente estuvo María Motos, entrevistada en este caso por mí, estuvo María Motos contándonos un poquito qué hace un neuropsicólogo en un hospital, que los hay, a ver, los hay y bastantes. ¿Y qué hace? Bueno, vamos a escucharla a María, que además lo explica muy bien. Bueno, no se puede explicar mejor. Y ya os digo que es algo que pasa día sí y día también en los hospitales. Hace no mucho hablaba con una compañera psiquiatra que se dedica al ámbito infanto-juvenil y me decía, oye, Frank, qué importante. Había estado recientemente hablando con el neuropsicólogo de su hospital, de un hospital de Sevilla, y me decía, oye, Frank, qué importante cuando el neuropsicólogo evaluó a este chavalín que yo estoy tratando, porque el neuropsicólogo me dijo, oye, este chaval lo estáis metiendo en grupos, lo estáis metiendo en sesiones familiares, etcétera, etcétera. Y este chaval tiene un procesamiento cognitivo que, por así decirlo, a la media hora su atención se apaga, vamos a decirlo así, evidentemente de una manera muy, muy exagerada. Y lo que esta psiquiatra hizo, por ejemplo, fue, pues en vez de verle una hora cada 2 semanas, verle media hora toda la semana. Oye, pues me parece que explica a la perfección cuando el trabajo coordinado, evidentemente, entre la neuropsicología clínica y la salud mental especializada se coordinan, como eso potencia y mucho el abordaje de los distintos casos. Un perfil también muy demandado, no solo en el ámbito público, sino también en el ámbito privado, en distintas clínicas, bueno, pues todo lo que tiene que ver con neuropsicología. Y además, ya os digo, si vais a una clínica, echáis vuestro currículum como psicólogo, como psiquiatra, y decís que tenéis formación en neuropsicología a lo largo de todo el ciclo vital, ya os digo yo que esa clínica se le van a hacer chiribitas los ojos porque normalmente la formación que tienen los compañeros neuropsicólogos y neuropsicólogas en nuestro país es exclusivamente en el ámbito de la tercera edad. Bueno, vamos con una de las joyas de la corona, sin duda. Aquí tenemos a la compañera Elizabeth Clapés, es mi psicóloga coordinadora del máster en sexología y terapia de pareja, máster que empieza ahora en octubre de 2025, también de 60 créditos europeos y 12 meses de duración, y ya os lo digo, me adelanto, avalado por la UDIMA. Y bueno, ¿qué pretende este máster? En este no os voy a hablar tanto como compañero docente, os voy a hablar también como alumno, que lo realizó, ya os digo, lo finalizó a principios de este año. Lo que pretende es dar los conocimientos necesarios para una adecuada detección y acompañamiento en las disfunciones sexuales, por un lado, y en las problemáticas en el ámbito de la pareja, por otro. Y no solo de manera separada, ¿no? Como si fueran dos cosas, vamos a decirlo así, dos vasos que no se comunican, uno la sexología por un lado y otro la terapia de pareja, sino uniendo muchos de los conocimientos, muchas de las teorías, muchas de las problemáticas y muchos de los tratamientos que podemos hacer, uniéndolos precisamente para enfocarse bueno, en cuando falla ambas dimensiones, cuando falla la parte sexológica, pero también la parte de terapia de pareja. En definitiva, vais a tener en el máster una recopilación de todo lo que un buen terapeuta de pareja y un buen sexólogo tiene que estar al día, tiene que estar bien preparado y tiene que aplicarlo en su día a día profesional. Eh, os voy a hacer un pequeño spoiler simplemente del trabajo fin de máster de este máster que realicé yo, ya os digo, el trabajo fin de máster lo empecé a realizar en noviembre del año pasado y lo concluí en enero. Eh, y precisamente este trabajo fin de máster te daba a elegir entre 11 casos clínicos reales,
por supuesto, anonimizados, pero casos clínicos atendidos por las distintas docentes y los distintos docentes en sus consultas, en su práctica pública y privada. Te daba a elegir entre esos 11 casos, te decía, coge 2 de ellos, los que tú quieras, evidentemente, y desgránamelo absolutamente todo. Cómo analizarías el caso, cómo lo llevarías, qué variables crees que influyen, cómo lo conceptualizarías, qué plan de tratamiento diseñarías, cómo lo aplicarías, qué dificultades podrían surgir durante la aplicación de dicho programa de tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Yo es de los trabajos que más orgulloso estoy, ¿eh? Hasta la fecha, evidentemente, y mira que he hecho trabajos como psicólogo clínico, etcétera, etcétera, pero bueno, la verdad es que me quedó un trabajo muy bonito porque es un tema muy apasionante y sobre todo cuando uno sabe y entiende que esos son casos reales, que esos son cosas que pasan día sí, día también y gente que llega a consulta, pues por ejemplo, con una celotipia, ¿no? Oye, es que yo no paro de pensar ante cualquier movimiento de mi marido, de mi mujer o de mi pareja, que ya esto está significando una infidelidad posible, tal, tal, tal. Oye, hay algo que trabajar desde el ámbito de la terapia de pareja, evidentemente, y evidentemente mucho, ¿vale? ¿A quién va destinado? Bueno, a psicólogos, a médicos psiquiatras, a enfermeros y a trabajadores sociales también, ¿eh? Que sabemos que es un ámbito importantísimo, además en el ámbito de la atención primaria, donde muchos compañeros y compañeras de trabajo social se encuentran trabajando. Bueno, vemos que esta es una de las problemáticas que más hace que las personas acudan a su médico de atención primaria o a su enfermera de atención primaria o a su trabajadora social de atención primaria. Vais a tener, por supuesto, esas sesiones clínicas, ya os digo, donde va a ofrecerse la resolución de los casos y las sesiones clínicas para abordar la parte más práctica. Empieza en octubre de 2025, o sea, estamos a tiempo todavía para matricularnos y está avalado por la UDIMA. Eh, Habéis escuchado el testimonio de uno de los alumnos, podéis escuchar, os recomiendo muchísimo, seguir en todas las redes, en Instagram, que quizás es donde tenga más actividad Elizabeth, a través de esa cuenta que tenéis ahí, os recomiendo mucho seguirla porque además, bueno, es alguien de quien se aprende todos los días, absolutamente todos los días, y que hace lecturas preciosísimas desde el ámbito de la salud mental, de cuestiones que a priori no están muy relacionadas con la terapia de pareja, ya os digo, a priori, pero ahora vais a escuchar el testimonio de otra compañera, de otra alumna que realizó esta formación el año pasado, bueno, diciendo a ver qué le pareció este máster en sexología y terapia de pareja. Bueno, difícil explicar mejor el perfil de un alumno o alumna de este máster en sexología y terapia de pareja. Ya os digo, y por ahondar un poquito en esto que decía la compañera, yo me ponía recordatorios para, precisamente era una sesión clínica al mes, un sábado a media tarde. Por supuesto, si uno no lo puede ver en directo, se queda grabado, pero a mí que me gustaba verlo en directo, me ponía recordatorios en el calendario de Google y en cuanto que eso me pitaba por la mañana, el sábado por la mañana, yo ya sabía que por la tarde tenía que dedicarle una horita larga, sí o sí, a esa sesión clínica y de pocas cosas, de pocas experiencias he aprendido más que de las distintas sesiones clínicas ofrecidas por las distintas compañeras que las imparten. Chicos, chicas, vámonos precisamente a hablar del cuarto
de los máster que oferta Amir Higher Education, del máster, en este caso en terapia familiar sistémica, edición que empieza en octubre, ¿vale? En octubre de 2025, o sea, todavía estamos a tiempo, igual 60 créditos europeos, acreditados y avalados por la UDIMA y 12 meses de duración. Y lo que se propone este máster en terapia familiar sistémica es dotar de los conocimientos y habilidades necesarias para la valoración e intervención en las dificultades relacionales y los problemas de salud mental en las diferentes etapas del ciclo vital desde un modelo sistémico. Bueno, más que desde un modelo sistémico, desde los modelos sistémicos en plural. Comprendiendo, por tanto, cómo influyen los diferentes sistemas que componen la familia y en los que se enmarca la familia en el bienestar psicosocial de las personas y comprendiendo además cómo se conceptualiza esto desde las distintas escuelas de terapia familiar sistémica. No tiene que sonar sí o sí la terapia estratégica o la escuela estratégica, nos tiene que sonar la terapia centrada en soluciones, nos tiene que sonar, evidentemente, la escuela de Milán, nos tiene que sonar la escuela de Palo Alto, es decir, hay muchas escuelas dentro de la sistémica que comparten una serie de presupuestos o de fundamentos, pero que difieren en algunas cuestiones y la idea es que cuando uno salga de este máster sepa intervenir desde todos esos paradigmas y sepa conceptualizar los casos desde todos esos paradigmas. Oye, tal, pues mira, esta anorexia nerviosa en esta chica adolescente, tal, después de la separación de sus padres, después de una dinámica familiar muy complicada durante muchos años, los de Milán lo entenderían de tal manera e intentarían proponer esto. Pero si nos vamos a Palo Alto, seguro que dirían que está pasando no sé qué y que la primera alternativa que habría que probar sería tal otra. Bueno, pues esto es lo que queremos, evidentemente, los y las docentes de este máster en terapia familiar sistémica. Además, por supuesto, de algo que es fundamental, pero fundamental en el ámbito de la sistémica y sobre lo que tenemos escasísima formación a lo largo de nuestra vida formativa, los psicólogos y las psicólogas que nos realizamos estas formaciones especializadas, como son las habilidades de primera entrevista y entrevista de devolución. Dos conceptos fundamentales en el ámbito de la terapia familiar sistémica. Ya sabéis que, por ejemplo, entre otras, siempre, ¿no? Que se trabaja en el ámbito sistémico, pues son dos terapeutas, un terapeuta y un coterapeuta, que tienen que realizar una entrevista de evolución y reformular esa demanda desde una lectura precisamente sistémica. Bueno, esto ¿cómo se hace? Esto es muy difícil. Bueno, es muy difícil si uno no tiene entrenamiento y no tiene competencia. Ahora, si uno escucha a grandísimos profesionales como los que vais a tener como docentes en este máster, pues evidentemente uno acaba viendo que es como cualquier otra técnica psicológica, algo que hay que formarse y desarrollar las habilidades y competencias en torno a esto. Y, por supuesto, incorporando las competencias y habilidades necesarias para desarrollar el propio rol profesional desde una perspectiva sistémica a partir de todas esas técnicas de intervención que ya os decía que se van a proporcionar de las distintas escuelas. Hay muchísimas escuelas en el ámbito sistémico. Bueno, pues que sepáis que os vais a llevar una imagen muy general, muy global de todas esas escuelas, de lo que comparten y también de lo que difieren, porque la escuela de Milán es distinta a la escuela de Palo Alto si ambos creen en la teoría de la comunicación humana de Vaslavic. Bueno, pues algo habrá que las diferencie, evidentemente. ¿A quién está destinado? Como veis, este es el perfil profesional más amplio, psicólogos, psiquiatras, otros profesionales sociosanitarios con formación y experiencia en salud mental, como puedan ser enfermería, terapia ocupacional, trabajo social, educación social, que deseen especializarse en este modelo sistémico, entendemos porque tienen trabajo o tratos cercanos con pacientes y sus familias. O directamente con familias. Oye, mira, trabajo en servicios sociales comunitarios como educador social, como monitor, y me interesaría precisamente ver cómo trabajar mejor o cómo conceptualizar mejor los casos desde el punto de vista sistémico con las familias que atiendo, que a priori ninguna viene con diagnóstico de salud mental, pero oye, bueno, siempre sabemos que en las familias pueden pasar cosas, aunque evidentemente nadie le haya puesto una etiqueta hasta entonces. Vais a contar con tutorías y prácticas, seminarios mensuales en directo para abordar esa parte más práctica. Empieza, como ya os decía, en octubre de 2025 esa siguiente edición y está acreditado, está avalado por la UDIMA, por la Universidad de Distancia Internacional de Madrid, como un título propio, como un máster propio. Os voy a dejar a una compi contándoos muy bien por qué alguien podría realizar este máster de terapia familiar sistémica.
Ahí lo tenéis, perfectamente resumido en qué consiste, ¿no? Esta especialización en terapia familiar sistémica, precisamente, que como bien decía la compañera en el vídeo, es uno de los ámbitos que más se está demandando, porque cuando un caso se complejiza, las intervenciones tienen también que complejizarse y en este caso, desde el punto de vista de la sistémica, bueno, se pueden abordar las casuísticas más graves que podáis pensar, tanto a nivel familiar como a nivel psicopatológico, etcétera, etcétera. Por supuesto que se pueden concebir y abordar e intervenir desde la terapia familiar sistémica. Y ahora sí que sí, vámonos con la última, vámonos con el último de los másteres del que os voy a hablar hoy, el máster en psicoterapia integradora. Tenemos ahí a mi admirado, mi queridísimo, yo ya no sé qué nombre ponerle, a Pablo Rodríguez, psicólogo clínico, colaborador docente de la academia y, por supuesto, coordinador de este máster en psicoterapia integradora, cuya siguiente edición inicia en noviembre de 2025, de 60 créditos europeos y 12 meses de duración. Y lo que se propone en este máster es, bueno, que sepáis qué se hace hoy en día en la psicoterapia, es decir, la práctica clínica diaria, pero de hoy, del año 2025, no lo que se hacía en 1960, en 1930, en no sé qué, no sé cuánto, que evidentemente esas bases están muy bien, sino qué pasa hoy en los hospitales, en los gabinetes, cuando llega una persona con depresión, qué alternativas se le aparecen al psicólogo clínico o al psiquiatra en la cabeza de cara a poder hacer una psicoterapia con él o ella, integrando, por tanto, multitud de estrategias, multitud de técnicas provenientes de todas las escuelas que han demostrado que son útiles, que ayudan a la salud de las personas. Y además, con un punto añadido muy interesante, difícil de encontrar en otras formaciones, que es la de fomentar una mirada crítica sobre la psicopatologización de la vida cotidiana. No todo problema atencional es un TDAH, no todo problema anímico es una depresión, no todo problema laboral es una ansiedad, ni muchísimo menos. Pero bueno, evidentemente vivimos, ¿no?, en una época en la que quizá nos ha tocado escuchar ciertas cosas como estas que a los psicólogos no, y a los profesionales de las ciencias de la salud nos rechinan tanto. Bueno, también en este máster vamos a dedicar un apartado entero precisamente a tener una mirada más crítica sobre cuándo sí, cuándo no, cuándo intervenir, cuándo no, cuándo proponer una medicación o una psicoterapia o un no sé qué, un no sé cuánto, y cuándo lo mejor es proponer algunas otras alternativas y algunas otras soluciones también desde el ámbito de la salud mental. En definitiva, y para esto vamos a profundizar en las bases teórico-prácticas fundamentales para comprender todas las escuelas que ya os digo, se han demostrado útiles, eficaces y que ayudan a las distintas problemáticas de salud mental que vienen recogidas en las distintas guías clínicas de nuestro país y todos los modelos de intervención que nacen de estas escuelas. Aquí, además, en este caso no os puedo hablar como alumno, os puedo hablar como docente, en este caso del módulo de psicoterapia psicodinámicas, bueno, que tenemos varias psicoterapias psicodinámicas que están recogidas en los libros lo que se llaman las guías clínicas o los libros blancos del Ministerio de Sanidad, en este caso de España, para, por ejemplo, el abordaje de la depresión, como puede ser la terapia interpersonal, o para el abordaje, por ejemplo, del trastorno límite de la personalidad, como puede ser la mentalización o la terapia focalizada en la transferencia. ¿Cómo va a salir un psicólogo o un psiquiatra sin saber sobre esas dos psicoterapias? Bueno, pues evidentemente este máster, y lo hablaba hace no mucho con Pablo precisamente en un cafelillo que nos tomábamos, es lo que te va a dar para que cuando venga un paciente y te cuente no sé qué, no sé cuánto, y tú te enteres más o menos de qué le pasa, para que tengas un cajón de herramientas amplio y puedas intervenir desde muchos puntos, desde muchas conceptualizaciones y desde muchos focos en los que intervenir en esa problemática. ¿A quién está destinado este máster en psicoterapia integradora? Lo tenéis ahí, a profesionales sanitarios, psicólogos clínicos, médicos, psiquiatras y también neurólogos, porque bueno, es un campo que evidentemente tiene mucho que ver con la parte de salud mental. Tenemos, bueno, muchas dificultades, por ejemplo, cuando hay alteraciones neurológicas y aparecen dificultades psicopatológicas secundarias a esas dificultades neurológicas. Entonces, bueno, entendemos que es un perfil que también se puede beneficiar mucho de formarse en los modelos psicoterapéuticos que han demostrado mayor eficacia en nuestro ámbito de las ciencias de la salud. Por supuesto, teniendo estas tutorías mensuales para ofrecer esa resolución, ¿no?, de la parte más o del abordaje más práctico de los distintos casos que vais a ver. Ya os decía, empieza la siguiente edición en noviembre de este año.
Está acreditado, este sí es el único distinto por la Universidad Católica de Ávila, ¿vale? Este es el único que no está acreditado por la UIMA, pero está acreditado por otra universidad española de reconocido prestigio, como un título propio, un máster propio, al igual que el resto. Y bueno, yo sí os quiero dejar aquí, yo diría una de las joyas de la corona con las que cuenta esta academia, Eduardo Fonseca Pedrero, bueno, quizá, y sin quizá, el investigador en castellano con más repercusión en el ámbito de la psicoterapia actualmente, desde luego, y además docente de este máster en psicoterapia integradora. Vamos a escuchar un poquito una cosa muy chula que dice Eduardo y que nos va a sonar interesante. Bueno, pues ahí lo tenéis. Creo que no se puede resumir mejor cuál es la pretensión de este máster en psicoterapia integradora, en definitiva, para que no perdamos el rumbo como psicoterapeutas, como profesionales interesados en la mejora de la salud mental de las poblaciones a las que atendemos y precisamente, también lo decía muy bien Eduardo, ¿no? Para atender esos puentes de esperanza. Yo cuando atiendo a una persona que viene en un momento gravísimo de su psicopatología, de su momento vital, etcétera, etcétera, pero yo me he leído en en el estudio más reciente, por ejemplo, sobre la terapia basada en la mentalización, que al cabo de 6 meses ya el 80% de las personas han mejorado radicalmente su vida y su proyecto vital, pues yo atiendo a esa persona que sí, que evidentemente está atravesando un momento malísimo, pero con un puente de esperanza muy grande que le puedo transmitir, además, y que puedo usarlo para que se agarre a ese bienestar futuro que evidentemente en ese momento no está presente en su vida, pero oye, que va a ser algo fundamental en los próximos meses durante el tratamiento. Así que, bueno, yo creo que con esto queda bastante clarito el tema del máster en psicoterapia integradora, pero de cualquier forma, aquí os voy a dejar el contacto de mi compi, que es un auténtico encanto, de Zuri, compañera del equipo de administración, porque ella toda duda que tengáis adicional sobre cómo hago la matrícula de cada uno de estos másteres, que ya veréis que es muy facilita. Oye, mira, no me interesa ninguno de estos, pero he visto en la página web que está no sé qué otro curso, no sé qué otra especialización. Oye, mira, me interesa, pero ahora mismo no puedo y en 2 meses lo que os decía, ¿no? Para adaptar un poquito vuestro cronograma, vamos a decirlo así, a las distintas formaciones. Todo eso se lo podéis plantear a Zuri, en este caso, a través de ese número que tenéis ahí, el 677-606736, y ella, que es un encanto, y el resto del equipo, que también lo son, os van a responder a cualquiera de estas dudas que tengáis y a cualquiera de las situaciones particulares en las que os encontréis. Por supuesto, os dejo también por ahí abajo, ¿no?, el enlace a la página web, al Instagram o al correo al que podéis mandar cualquier duda, pero ya os digo, de una manera mucho más directa, mucho más eso, tú a tú, podéis aclararla precisamente con la compi. Y nada, espero de verdad y deseo que haya sido provechoso este ratito que hemos compartido. Espero que os haya quedado más claro cuáles son esas formaciones de posgrado que la academia y el grupo Amir Higher Education está ofertando en este momento. 5 formaciones ultra relevantes para cualquier profesional que ahora mismo se quiera dedicar al ámbito de la salud mental. Y yo poco más que deciros que ha sido un auténtico placer acompañaros en este ratito de la tarde y daros las gracias y por supuesto que si en algún momento acabáis matriculando en alguna de estas formaciones,
que os acordéis de mí y que digáis, oye, mira, esto que me contó Fran me ha servido de mucho porque la verdad es que la he aprovechado un montón. Así ha sido mi sensación cuando he realizado alguna de estas formaciones y cuando, sobre todo, hoy en día me siento enfrente de un paciente o de una paciente y puedo ayudarle en base a estas habilidades, a estas competencias y a estas destrezas que los profesionales de las ciencias de la salud tenemos que adquirir durante toda nuestra vida. Chicos, chicas, ha sido un placer, que vaya muy bien y nos vemos. Hasta luego.